los anuncios. Ahora vamos a disponernos, hermanos, para recibir la enseñanza central de la palabra de Dios en este día domingo. El día domingo debe ser un día súper especial para todos los creyentes. El día más alegre, más gozoso a pesar de los problemas. Gocémonos en el Señor. Es el día de Dios. El día en que Él resucitó venciendo la muerte, al diablo, a Satanás, el pecado. Es el día de la victoria de nosotros los creyentes. El día en que venimos a congregarnos y a escuchar su palabra. Así que vamos a orar para recibir el mensaje de la enseñanza el día de hoy. Amado Dios, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí reunidos, los que nos ven por las redes sociales. Bendícelos y guárdalos, mi Señor. Te pedimos en esta hora de la mañana disponer nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra. Seas tú hablándonos, Señor, a nuestra conciencia, redarguyéndonos y dándonos la gracia de poder entender tu verdad. Quita toda distracción, Señor, toda prevención, Señor. Derriba la incredulidad, Señor. Aplasta el orgullo, Padre Santo, y haznos ver la necesidad de Cristo, de caminar junto a ti, porque apartados de ti nada somos. Nos perderemos en la maldad y en el infierno por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Padre, guía nuestros pasos y santifica nuestros pensamientos y nuestro corazón para vivir de acuerdo a tu voluntad. Guía mis palabras y úsame, Señor, como siervo tuyo para traer el mensaje hoy a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en San Juan capítulo 3. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Juan de manera consecutiva. Juan capítulo 3, maravilloso pasaje. Continuando con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, hoy nos corresponde meditar en los versículos, en el capítulo 3, versículos 22 al 30. Juan 3, 22 al 30. Así que les invito a leer este pasaje conmigo para tener conocimiento de lo que vamos a estudiar en este día. Juan 3, versículos 22 al 30. ¿Ya están listos, queridos hermanos? A mí me gusta que estén con la Biblia en la mano, dispuestos a estudiar la palabra. Dice la palabra de Dios, Juan 3, 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que te dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar, querida iglesia, en esta mañana. La predicación lleva por título: Todo lo recibimos de Dios. Todo lo recibimos de Dios. Tres cosas podemos ver en esta narración de las Sagradas Escrituras en este pasaje. En primer lugar, podemos ver una reseña geográfica y ministerial, versículos 22 al 24. En segundo lugar, podemos ver una manifestación de celo ministerial, versículos 25 al 26. Y en tercer lugar, podemos ver la respuesta de Juan el Bautista a sus discípulos que manifestaron celo ministerial, versículos 27 al 30. Y por último veremos unas aplicaciones prácticas.
Entonces, ¿cuáles son los tres encabezados de nuestra enseñanza o de nuestro sermón? Una reseña geográfica y ministerial, versículos 22 al 24, una manifestación de celo ministerial, versículos 25 y 26, y la respuesta de Juan el Bautista a sus discípulos acerca del celo ministerial. Versículos 27 al 30, y entonces vamos a dar inicio a nuestro primer encabezado, una reseña geográfica y ministerial. Versículos 22 al 24 dice, aquí está la reseña geográfica y ministerial. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Amén. Nuestro pasaje inicia diciendo, después de esto. ¿Sí notan? Nuestro pasaje inicia diciendo, después de esto. Es decir, después de la semana de Pascua y de la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Jesús, acompañado de sus discípulos, salió de la ciudad de Jerusalén y fue a la tierra de Judea y estaba con ellos y allí bautizaba. Judea era la región sur de Israel. No se nos dice el lugar donde el Señor bautizaba. Probablemente dicen algunos comentaristas que pudo ser a la parte oriental de Jerusalén, muy cerca del río Jericó, en los vados o en los lugares poco profundos del río Jordán. Luego en el versículo 24, dice, en el 23, perdón, dice que Juan también seguía realizando su ministerio, bautizando un poco más al norte, bautizando en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas, dice el texto. Este lugar se cree que quedaba más al norte, en límites entre Samaria, Perea y Decápolis. Si ustedes cogen el mapa, quedaba más o menos entre esa convergencia entre esos tres lugares. Entonces, en este lugar se cree que quedaba allí, y por eso fue Juan a bautizar, porque allí había muchos manantiales, había un lugar de 7 manantiales, y allí tenía pues más facilidad para bautizar a todos los que a él venían. Había suficiente agua. En conclusión de este primer punto de la reseña geográfica y ministerial, podemos ver que tanto Juan como el Señor Jesucristo estaban desarrollando un ministerio al mismo tiempo, un ministerio paralelo de bautismo, pero en diferentes lugares. Sin embargo, podemos ver dos cosas en el ministerio de Juan. En primer lugar, podemos ver que su ministerio se desarrolló paralelamente al de Jesús hasta el día que fue encarcelado por Herodes, porque dice allí el texto que Juan no había sido aún encarcelado. ¿Sí notan? En el versículo 24, entonces Juan desarrolló su ministerio bautismal junto al ministerio bautismal de Jesús hasta el día en que fue encarcelado. Porque Herodes un día lo mandó coger preso y después le decapitó porque le decía que no era lícito haberse casado con la mujer de su hermano Felipe. Y por eso pues lo echó a la cárcel y después por influencia de su mujer Herodias lo mandó decapitar. Hasta ese día Juan desarrolló su ministerio. Y en segundo lugar, el bautismo se puede considerar, ese que Juan realizaba, se puede considerar como una transición entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo cristiano. El agua en el rito bautismal significaba la necesidad de la purificación espiritual de nuestros pecados en arrepentimiento y fe por la sangre del Cordero que sería derramada en la cruz del Calvario. Esta ordenanza sería
instituida más adelante oficialmente por el Señor Jesucristo, cuando después de resucitar mandó a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto en cuanto al primer punto, es una reseña geográfica y ministerial de lo que significa el bautismo de Juan y el del Señor Jesucristo, que fueron realizados de manera paralela hasta el día en que Juan fue encarcelado y después murió, y él ya dejó de seguir ese ministerio, porque había llegado el que era el Hijo de Dios. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto, una manifestación de celo ministerial, versículos 25 al 26. Dice la palabra de Dios: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizaba, y todos vienen a él. Eso es lo que nos habla de una manifestación de celo ministerial. Parece ser que poco a poco las multitudes fueron abandonando a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Y esto lo vieron los discípulos de Juan el Bautista y vinieron y se lo comunicaron a Juan y le dicen: Rabí, ¿cómo le parece que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien tú dijiste, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora está bautizando y toda la gente se está yendo tras él? Nos vamos a quedar sin clientela, Juan, ¿qué hacemos? Esto que viene a decirle los discípulos de Juan a Juan es una manifestación de celo ministerial. Estas palabras manifiestan también que no están muy complacidos los discípulos de Juan con el hecho de que Juan hubiera dado testimonio público de Jesús. Es como si dijeran: ese del que tú dijiste que era el Cordero de Dios nos está quitando seguidores, y esto es inaudito, porque de seguir así pronto quedaremos sin seguidores por haberle dado promoción pública a este hombre. Juan, metiste la pata, se puso a publicar, a darle publicidad a este hombre, y ahora él se está llevando los seguidores. ¿Qué hacemos? Al observar esta reacción de los discípulos de Juan, vemos que muchos dirigentes espirituales a menudo sufren más por la inmadurez y el celo de sus discípulos que por sus propios enemigos. Son los discípulos en quienes hay un impulso de celo e inmadurez y comienzan a pelear y a ver la iglesia como si fuese un negocio. La iglesia no es un negocio, amados hermanos. Ustedes no son clientela, ustedes son miembros de la iglesia, son hijos de Dios. Los que vienen a la iglesia es porque Dios los trae, y si se van es porque Dios se los lleva. Hermanos, no debe haber celo entre una y otra iglesia. El celo que debe haber es por la doctrina. Por la doctrina. Yo debo preocuparme si realmente le están enseñando bien a aquel que se fue de nuestro lado. Si se va de una iglesia de sana doctrina a una iglesia donde no hay sana doctrina, eso sí nos debe doler y eso sí nos debe preocupar, porque allí va a estar mal alimentado y se va a desnutrir espiritualmente y se va a desviar de la verdad. Pero si es otra iglesia que proclama la verdad, no debemos llenarnos de celo porque se vayan para allá. Ahora eso no implica que pueden estar rodando de iglesia en iglesia. No, amados hermanos. Lo que estoy diciendo aquí es que
Si a Dios le place promocionar a otro hermano y allá a él Dios le envía hermanos, gente para que inicie una congregación, nosotros no debemos llenarnos de celos por eso. Gloria a Dios por eso, porque se predique la palabra del Señor y se edifique todo aquel que necesita a Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, tampoco se implica que seamos infieles con la iglesia donde estamos asistiendo, ¿no? ¿Se justifica salir de una iglesia cuando uno entiende que le están enseñando mal y que no va por buen camino, que se estancó y que no crece y que no se desarrolla espiritualmente ni impacta el corazón de los hermanos? Entonces yo tengo la obligación de buscar un lugar donde realmente yo me edifique y pueda crecer espiritualmente y poner al servicio los dones que Dios me da. Entonces los discípulos de Juan estaban preocupados con el Señor porque él estaba recibiendo muchos adeptos. Era Cristo, imagínense. ¿Quién no va a seguir a Cristo? Entonces Juan, preocupado por sus discípulos, les va a dar una reprimenda muy bonita, muy edificante, que es lo que va a continuación. Al observar esta reacción de los discípulos de Juan, vemos entonces que Juan ahora los quiere corregir y les quiere enseñar la manera correcta que debemos tener cuando esto sucede. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. La respuesta de Juan el Bautista a sus discípulos. Versículos 27 al 30. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Aquí está la médula de nuestra enseñanza el día de hoy. Amados hermanos, la respuesta de Juan a sus discípulos es maravillosa y muy sorprendente y tiene 4 reflexiones. Vamos a mirar cada una de ellas en particular. En primer lugar, la respuesta de Juan nos habla de la soberanía de Dios en el otorgamiento de cosas, de dones, de ministerios. La soberanía de Dios en el otorgamiento de cosas. Versículo 27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. La primera respuesta de Juan a sus discípulos es una lección y un principio que todos debemos aceptar y aprender, querida iglesia. Y es que Dios en su soberanía y autoridad ha otorgado o designado un lugar, un privilegio o autoridad a cada uno en particular. En consecuencia, cualquiera cosa, lugar, autoridad o privilegio que tenemos no proviene de nosotros, proviene de Dios. Por tanto, no tenemos nada de qué gloriarnos, queridos hermanos, porque todo se lo debemos al soberano Dios que nos otorga soberanamente todas las cosas. Porque no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, nos dice Juan. En consecuencia, solo a Él le pertenece la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Juan era consciente
que el alto privilegio de ser heraldo del Señor y de ser reconocido por el pueblo, por las multitudes como profeta de Dios, lo había recibido de Dios y no de él mismo. Él era consciente de eso, él no tenía nada de qué gloriarse. Y de la misma manera también era consciente que ese mismo ministerio que había recibido estaba por terminar, porque ya estaba presente aquel al cual él anunciaba, al cual él proclamaba. Juan era consciente de esta realidad, como usted y yo lo debemos también ser conscientes, que si tenemos algo es porque el Señor nos lo ha dado, no es por su esfuerzo, no es por su sabiduría. El esfuerzo se lo dio Dios y la sabiduría se lo dio Dios. Así que solo a Él le pertenece la gloria. Es un principio que debe estar metido en nuestra mente y en nuestro corazón para no enorgullecernos ni vanagloriarnos. San Agustín de Hipona, en su comentario a este texto, dijo lo siguiente: no depende de mí tener éxito continuamente en mi ministerio. Solo puedo recibir lo que Dios me da. Si considera oportuno conceder a cualquier otro más aceptación entre los hombres que a mí, no puedo evitarlo y no tengo derecho a quejarme. Todo éxito procede de Dios. Todo lo que he tenido en cualquier periodo de mi ministerio ha sido recibido. No he merecido nada, dice San Agustín. Entonces, este hombre de Dios de la antigüedad, siervo del Señor, era consciente que si él había logrado cosas en su ministerio, era porque lo había recibido de Dios. No había venido de él. Y así usted y yo debemos tener esa misma conciencia. Todo éxito procede de Dios. Todo lo que tenemos en cualquier periodo de nuestra vida o de nuestro ministerio lo hemos recibido de lo alto. No hemos merecido nada. Todo lo que hemos recibido ha sido por gracia, porque nada merecemos de Dios, querida iglesia. Y esto debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón siempre. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Observen lo que dice la Escritura, Juan 6:65, sin perder el pasaje. Juan 6:65. Dice la palabra de Dios, hablando Jesús, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí está claro, ninguno puede venir a Jesús si no le fuere dado de lo alto, del Padre, del cielo. Es Él el que nos da la salvación. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Ahora vaya conmigo a Juan 19, versículos 10 y 11. Juan capítulo 19, versos 10 y 11. Vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces le dijo Pilato, estaban ya a punto de condenar a Jesús a muerte en el pretorio de Pilatos. Dice, entonces le dijo Pilato a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ya la arrogancia de este hombre. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Pilato creía que él tenía en sus manos el darle vida a Jesús o condenarlo. Pero eso se había decidido ¿dónde? Antes de la fundación del mundo, en el decreto eterno de Dios. Dios decidió que su Hijo al mundo viniera para que entregara su vida en la cruz, como si fuera un criminal sin serlo, para quitar nuestro pecado y pagar la deuda de nuestra maldad. Pero Pilato creía. Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿Me estás irrespetando que soy autoridad? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y la bofetada del Señor con sabiduría: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Amén.
O sea que ¿por qué Pilato se lavó las manos y lo entregó al pueblo? ¿Porque él quiso realmente? Sí y no. Sí, porque él es responsable de sus actos, pero era algo que se había decretado desde la eternidad. Y él en su maldad cumplió lo que Dios había decretado. No podemos recibir nada si no nos fuere dado del cielo. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 7. 1 Corintios 4, 6 al 7. Dice así: por esto, hermanos, lo he presentado, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo está diciendo aquí algo supremamente importante que atañe al tema que estamos tratando. En el verso 26 dice que debemos aprender no más allá de lo que está escrito, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, por nuestras palabras, por nuestra elocuencia o por exaltar a alguien, por causa nuestra os envanezcáis unos contra otros, o sea, se enorgullezcan unos contra otros y se crean unos más que otros. Y luego Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién es el que hace que sobresalgamos en algo? Dios. Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos nosotros que no lo hayamos recibido de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Es una respuesta retórica, una pregunta retórica. Nada, no tenemos nada, todo lo hemos recibido de Dios. ¿Quién es el que nos distingue entre la gente? Dios. Y por eso Pablo dice, y si lo recibiste de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Recuerdan de alguien que no le dio la gloria a Dios? Y se engrandeció ante la multitud porque arengó con palabras elocuentes. No le dio la gloria a Dios y por no darle la gloria a Dios murió comido por los gusanos en Hechos de los Apóstoles. Porque se glorió de su elocuencia como si no la hubiera recibido de Dios. Así que no debemos gloriarnos en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, porque todo lo hemos recibido de Dios. Solo a Él le corresponde la gloria, la honra y el honor. Y si usted va conmigo a Gálatas 1, versículo 1, vean lo que dice el Señor. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué razón Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que encarcelaba a los cristianos, el que se complacía en la muerte de los cristianos, el que mataba y comía del muerto, el que odiaba a los cristianos, ahora se convierte en apóstol de Jesucristo y en proclamador del Evangelio? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo puso allí. Noten nuevamente las palabras. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Por eso es que uno teme delegar a alguien como pastor. Porque pueden ponerlo los hombres o puede ponerlo Dios. Entonces, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. Fue Jesucristo y Dios el Padre quienes lo pusieron allí como apóstol, quienes lo rescataron de esa vida perdida que él llevaba,
religiosa y sectaria para venir a formar parte de los cristianos, de los siervos del Señor. Así que esa es la lección que en primer lugar Juan le da a sus discípulos. Entender que todo lo recibimos de Dios. Que si Jesús estaba allá bautizando y la gente le estaba siguiendo era porque Dios así lo había querido. Y que si Él estaba desapareciendo era porque Dios así lo había determinado. En segundo lugar, Juan le enseña a sus discípulos el ejercicio de recordar lo enseñado. Qué bueno que es recordar lo enseñado, hermanos. Que usted hoy salga de la iglesia y recuerde lo que dijo el pastor en su casa. No salga a mirar videos y a enredar su mente, porque eso le quita lo que aprendió. Y por eso uno se desvía. Y ya a la hora o por la tarde ya no se acuerda un poquito de lo que enseñaron en la iglesia. Entonces, Juan le enseña a sus discípulos el ejercicio de recordar lo enseñado. Noten lo que dice el verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Amén. Podemos ver que el testimonio de Juan hacia el Señor Jesús como el Cordero de Dios, los discípulos de Juan lo oyeron y lo conocieron plenamente. Ellos fueron testigos de lo que Él dijo cuando Él vio al Mesías que venía para ser bautizado por Él. Pero parece, amados hermanos, que causó poco efecto en sus mentes. Les entró por un oído y les salió por el otro. Las palabras llegaban a sus oídos, pero no a su entendimiento, como pasa con muchos. Llegan a su oído, pero no las entienden. Espíritu Santo, abre el entendimiento de todos mis hermanos hoy, para que puedan comprender tu palabra. La mayoría de los discípulos de Juan no entendieron que Jesús era el Mesías. Si lo hubieran entendido, no se hubieran sorprendido ni molestado porque Él bautizara y las personas lo estuvieran siguiendo. Esto es una de las muchas pruebas, amados hermanos, de que los oyentes pueden amar a sus ministros, escúchenlo bien, amar a sus pastores, y estos pueden decirles la verdad fielmente y sin embargo ser completamente incapaces de entender y creer lo que se les está enseñando. Porque ellos lo vieron. Él bautizó a Cristo delante de ellos y Él testificó quién era Cristo. Y Él dijo, yo soy uno que habla en el desierto solamente. Podemos ver en este pasaje que es necesario, amados hermanos, recordar y repetir las verdades del Evangelio y del Mesías una y otra vez hasta que lleguen a arraigarse en el entendimiento y el corazón de los que son enseñados. Por eso hay que repetir y enseñar y volver a enseñar, hermanos. Algunos la cogen más rápido, otros más lento, otros más lento. Y por eso toca repita y repita. Como dice el cuentico por ahí, repita y repito, se fueron a bañar, repito, se ahogó, ¿quién quedó? Repita, y entonces vuelvo a repetirles las enseñanzas, hermanos. Y repita. Y algunos que son más adelantados dicen, ay, pastor, otra vez repitiendo lo mismo. Pues sí, porque es que hay unos, pero a veces ese que dice que es adelantado, puede que entienda, pero ¿cuál es la virtud de eso que entendió? Que lo ponga en práctica. Porque ¿de qué sirve que lo entienda si no lo pone en práctica? Entonces, hermanos, no debemos nosotros preocuparnos porque otro progresa y yo no progreso. Dios se lo concedió. Estemos contentos con lo que Dios nos da, queridos hermanos. Aprendamos entonces el arte de recordar, de volver a traer a la memoria, de hacer como las vacas, hermanos, que comen el pastico y comen y comen y comen y después se acuestan y comienzan a devolver lo comido, a rumiar y a rumiar y a rumiar para sacar los jugos y extraer la leche y al otro día entonces a poder alimentar al dueño de la vaca y a su becerro.
así también nosotros, hermanos. Hagamos eso. Recordemos lo que nos enseñan. Hoy han recibido y están recibiendo esta enseñanza, ya recibieron la enseñanza del autoexamen. Vayan a casa y recuerden, ¿cómo aplico yo esto? Mire, el internet, los celulares son muy buenos y debemos usarlos porque tenemos que estar acorde a la tecnología, pero estos aparaticos también nos roban mucho tiempo. Y comenzamos a ver videos y cosas, y esas cosas nos distraen y nos apartan, y en lugar de recordar lo que aprendimos y rumiar eso que aprendimos, lo desechamos y comenzamos a rumiar otras cosas, y ni una cosa y ni la otra. No seamos insensatos, queridos hermanos. En tercer lugar, Juan le enseña a sus discípulos la metáfora de la esposa, del esposo y de la esposa. Versículo 29 de Juan 3. Recordemos que Juan está dándole una lección a sus discípulos que están preocupados porque la clientela les está yendo. Entonces Juan ahora les da la enseñanza de la metáfora del esposo y la esposa. Verso 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Amén. En este versículo Juan explica por medio de una analogía familiar del matrimonio las posiciones respectivas que ocupaban Cristo y él mismo. La esposa del versículo hace referencia a toda la congregación de los creyentes, a la iglesia, la esposa del Cordero. Como dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que allí la esposa significa los creyentes. En Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y ahí está haciendo referencia a la iglesia, a todos los creyentes. El Bautista hace ver en esta analogía que la novia, es decir, la iglesia, pertenece al novio, no al amigo de éste. Ahora bien, Cristo es el novio y la iglesia es la novia, la esposa, y su pueblo es la novia, su esposa. La novia pues debe ser llevada por el amigo al novio. Esa era una costumbre en la antigüedad, que el amigo del novio le llevaba a la novia al novio. Entonces, esto es exactamente, amados hermanos, lo que Juan había estado haciendo. Juan nunca, escúchenlo bien, nunca señalaba hacia él mismo cuando él predicaba y bautizaba, sino señalaba hacia el Cordero, hacia el esposo, esperando que muchos lo siguieran a él y no a Juan. Por eso él dice: mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan quería que sus discípulos supieran que la creciente popularidad de Cristo, que les ofendía y les preocupaba a ellos, era exactamente lo que él había anhelado ver. Juan quería ver eso que los discípulos estaban viendo, pero que no lo podían ver como se debía ver. No tenía mayor gozo que el oír la voz de Cristo, el novio, escuchada por los creyentes, la novia, pues eso era exactamente aquello para lo que él había predicado y ministrado. Su gozo estaba cumplido. En otras palabras, Juan llamaba al arrepentimiento y bautizaba para que se arrepintieran y estuvieran listos para recibir al rey que venía. En este caso, al novio. Y los creyentes que se arrepentían y se bautizaban tenían que estar preparados para recibir a ese novio que era Cristo. O sea que Juan era un heraldo que enviaba a los creyentes, a la novia, que son los creyentes,
al novio que es Cristo. Me hice entender el trabalenguas. Eso era lo que Juan estaba tratando de hacer, y por eso dice: ahora mi gozo está cumplido porque veo que esto se está cumpliendo. Apareció el novio y la novia está yendo a Cristo. La esposa está yendo, la novia está yendo a Cristo para unirse a Él en el matrimonio eterno de Dios. Un día el esposo, Cristo, vendrá para tomar a su esposa, la iglesia, para llevarla a su hogar en el cielo. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y escuchen esta hermosa palabra del Señor. Apocalipsis 19, 6 al 9 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando Dios nos toma para sí, nos da un nuevo corazón, entonces nuestra vida comienza a manifestar buenas obras, y esas son las vestiduras del lino fino resplandeciente con las cuales nos presentaremos ante el novio, que es Cristo, para las bodas del Cordero. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Un día toda la iglesia en pleno, con vestiduras blancas de lino resplandeciente, que son las obras justas que por la gracia de Dios nos concede hacer, seremos unidos al Cordero, al Hijo de Dios, por la eternidad, en las bodas eternas, donde reinaremos con Cristo, el Rey eterno, el esposo de la iglesia, por la eternidad. Amén. Y esa es la lección que Juan está dando a sus discípulos. La expresión mi gozo está cumplido, de la cual Juan la expresa en el texto de Juan 3, es muy instructiva. Mi gozo está cumplido es una expresión muy instructiva para los ministros, como nosotros, para los que predicamos el Evangelio, porque nos muestra la verdadera felicidad de un ministro. ¿Cuál debe ser la verdadera felicidad de un ministro? Que las almas escuchen la voz de Cristo y se unan a Él y anden en su verdad. Juan se gozó de ver que todos aquellos, cuando oyeron que había llegado el Mesías, iban a Él para ser bautizados y seguirlo. Así también los que predicamos la palabra. El mayor gozo que debemos tener y que debemos manifestar es ver que todos aquellos a quienes se les enseña el Evangelio van a Cristo y lo siguen y lo aman y le sirven. Observen lo que dice Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Tercera de Juan solo tiene un capítulo. Versículos 3 y 4 dice Tercera de Juan, y solo tiene una hojita. Y está antes del Apocalipsis. Dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Escuchen, verso 4: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros como padres nos alegramos y nos gozamos cuando nuestros hijos vienen a Cristo y siguen a Cristo y andan en la verdad de Cristo, ¿no es así? Juan, que era un ministro, dice: yo no tengo mayor gozo de ver que mis hijos, él llamaba hijos a sus discípulos, anden en la verdad.
El gozo de Juan, de este pastor, era ver que aquellos a quienes él les había enseñado andaban en la verdad, siguiendo a Cristo y viviendo para Cristo. Así que si ustedes quieren verme feliz y gozoso, anden y sigan a Cristo. Si Jehová es su pastor, nada les faltará. Si yo soy su pastor, todo les faltará. Esto nos lleva a nuestro último punto de nuestro pasaje. La necesidad de menguar para que otro crezca. La necesidad de menguar para que otro crezca. Esta es la parte final del sermón. Verso 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es otra enseñanza y otro principio que Juan le está enseñando a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. En esta frase, Juan el Bautista responde a las quejas de sus discípulos, y es que es correcto y apropiado y necesario que Cristo crezca en dignidad y que Él mismo reciba menor consideración, porque Él no es sino un hombre pecador y mortal. Él era únicamente el siervo, Cristo era el maestro, el Mesías prometido. Él era únicamente el precursor y el embajador. Cristo era el rey. Él era únicamente el lucero del alba. Cristo era el sol de justicia. La idea implícita, amados hermanos, en esta frase, o que quiere transmitir Juan en esta frase, con estas palabras, es la de las estrellas que se van desvaneciendo a medida que sale el sol al amanecer. Las estrellas no desaparecen, sino que su luz mengua y palidece y se vuelve invisible ante el majestuoso resplandor del sol. Si ustedes salen ahorita, no pueden ver la luz de las estrellas. ¿Por qué no las pueden ver? Por la luz del sol, porque el sol resplandece y él opaca todas las demás luces. Juan está diciendo eso. Pero si usted se para a las 3 de la mañana puede ver la luz de las estrellas. Pero en la medida que va saliendo el sol, la luz de las estrellas va mermando, 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 hasta que el día es perfecto y ya la luz de las estrellas no se ve más. Pero las estrellas siguen existiendo. Lo que pasa es que su luz no se puede ver. Juan entonces les está transmitiendo esta idea. Así Juan al aparecer el resplandor del Mesías, mengua, mengua y palidece ante el esplendor del glorioso y perfecto Hijo de Dios, de aquel que es la luz del mundo y habita en luz inaccesible. ¿Quién va a brillar al pie de aquel que es la luz del mundo? Nadie, ¿cierto? Nosotros desaparecemos ante la luz del mundo que es Cristo. Y ese es el mensaje que Juan está transmitiendo aquí. Todos los verdaderos creyentes y ministros fieles debemos tener la mentalidad de Juan, de menguar y vivir para que solo el Señor sea exaltado y glorificado en la vida, en el púlpito, en cualquier parte donde estemos. Menguar significa negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra fama y a nuestra exaltación para que solo Cristo sea el famoso y el exaltado. Uno de los males de nuestro tiempo y por los cuales la iglesia decae en santidad es porque el que brilla es el hombre, el ungido, el apóstol, el superpastor, el supercreyente, y no el Rey de gloria y majestad, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué está la iglesia? Para hablar, exaltar y testificar de Cristo. El brillo de la gloria de Cristo
debe eclipsar el brillo de toda otra gloria humana y hemos de contentarnos con no ser nada. Porque ¿qué somos ante Dios? ¿De qué nos hizo Dios? ¿Recuerdan de qué nos hizo Dios? Del polvo. ¿A dónde vamos después de la muerte? Del polvo. Así que nosotros delante de Dios no somos sino polvo. ¿Y qué es el polvo? Nada. La gloria humana debe desaparecer ante la gloria del majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos contentarnos con no ser nada para que Él lo sea todo, porque solo Él merece la gloria. Amén. Quisiera entonces que consideráramos por un momento la palabra necesario. Porque Juan dice en el verso 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. 3 veces aparece la palabra necesario de manera significativa en este capítulo 3 de San Juan. La primera se encuentra en Juan 3:7 y dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Algo es necesario para el pecador. ¿Qué es lo que es necesario para el pecador? Nacer de nuevo. Hay cosas que son necesarias. Y lo necesario para el pecador es nacer de nuevo. Y ese nacimiento solo proviene ¿de quién? De Dios. La segunda se encuentra en el verso 14 de Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Algo es necesario para el Salvador. ¿Y qué es lo necesario para el Salvador? Ser levantado, morir crucificado en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que era necesario que Cristo muriera en la cruz para que pudiéramos ser salvos y nacer de nuevo de lo alto. Y la tercera se encuentra en Juan 30, la que estamos considerando, que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Algo es necesario para el siervo de Dios, para aquel que ha creído. ¿Qué es lo necesario para el siervo de Dios que ha creído? Que Él crezca y que nosotros menguemos, no seamos nada, que Él brille y que nosotros opaquemos nuestra gloria. Eso es lo necesario. Juan pronuncia a sus discípulos esta palabra. Indica que hay cosas que sí tienen que pasar, porque de acuerdo al plan eterno tienen que suceder. Hay cosas que tienen que pasar y que es necesario que pasen, porque son de acuerdo al plan eterno de Dios. El ministerio de Juan estaba por llegar a su fin. ¿Para qué sirve un heraldo cuando el rey ya ha llegado y ha aparecido? Ya no sirve para nada. ¿Cuál era la función del heraldo? Anunciar y proclamar que el rey vendría. El rey ya estaba entre ellos y estaba ejerciendo su labor. Entonces ya el heraldo no era necesario. ¿Me hago entender? ¿Por qué tenía que continuar las multitudes alrededor de Juan si el que los salvaba, el que les daría el perdón de pecados y los llevaría al cielo era Jesús? O sea, no era necesario ya que Juan siguiera realizando su ministerio. Su ministerio se había acabado. La obra que Dios le había dado ya la había cumplido. Las multitudes ya no debían seguirlo a él, sino debían seguir al rey. Una vez concluida su responsabilidad, era necesario que todos siguieran y obedecieran y admiraran al rey, porque solo Él puede entregar su vida para perdonar y salvar al pecador, porque a eso había venido. Así que entonces nos toca, ya cuando no cumplamos nuestra labor, que otro venga y releve, y tener la humildad para que otro siga el proceso que nosotros veníamos llevando hasta que el Señor venga. Y ahora miremos
unas aplicaciones prácticas de este pasaje que hemos visto el día de hoy. En estos versículos que hemos estudiado el día de hoy, somos exhortados a evitar la envidia, los celos y el espíritu partidista que muchas veces se da entre los miembros de muchas de las diferentes iglesias, como si se tratara de que somos los mejores y de que somos los únicos. No, hermanos, hay más pueblo de Dios. Hay más iglesias del Señor que proclaman la verdad. No somos los únicos. Debemos entonces evitar la envidia, los celos espirituales y todas aquellas cosas que no son de Dios. El afán de monopolio, del honor y del éxito humano ha sido en todas las épocas el veneno de las iglesias y la vergüenza de sus miembros y de sus ministros. Que en lugar de dar ejemplo de unidad y gloria, porque el Evangelio sea difundido en el mundo, muestran envidia y celos como si fuéramos los únicos que hablan la verdad y los demás lo hacen mal. Recordemos que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En segundo lugar, otra aplicación, este pasaje nos muestra y vemos en él que Juan sirvió al Señor hasta el último día de su vida, dando su vida como fiel testimonio de la verdad, muriendo decapitado por la espada de Herodes por proclamar la verdad. A él no le importó su propia vida ni su propia gloria. Estuvo dispuesto a morir. Le cantaba la tabla a Herodes y le decía: no es lícito lo que has hecho, haberse casado con la mujer de tu hermano. Hasta que Herodes se cansó de que le carcomiera la conciencia y lo mandó matar. ¿Solucionó Herodes el problema? No. ¿Qué pasó con esa decisión de Herodes? Lo condenó en el infierno. Juan murió decapitado, pero fue al cielo. Herodes murió de viejo, quién sabe, en sus adulterios y en sus fornicaciones, pero ¿a dónde fue? Al infierno. ¿Qué prefieres tú, amado hermano? En tercer lugar, el pasaje nos enseña que la distribución de dones y servicios es cosa de la providencia y de la soberanía de Dios. Nadie tiene por qué envidiar a otros que tengan mayores dones o se muevan dentro de una más amplia esfera de servicio. No hay por qué envidiarlos, porque al Señor así le plació hacerlo y ponerles allá. Entonces no envidiemos lo que tienen otros, que ellos lo han recibido de Dios. No estemos descontentos con lo que Dios nos dio. Nadie es inferior a otro. Lo que debemos hacer es desempeñar con fidelidad el papel que Dios nos ha encomendado. Hagamos las cosas con excelencia, porque a Cristo el Señor servimos. El que en lo poco ha sido fiel, sobre mucho el Señor lo pondrá. Tomemos este ejemplo, hermanos, y hagamos esta verdad. Y un día escucharemos del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y por último, debemos entender, por las palabras de Juan en el versículo 30, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Cristo creciera en la misma medida que Él menguara. Esto es un principio bíblico que debemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuál es ese principio bíblico? Cristo crecerá también en nosotros al mismo paso al que nosotros vayamos muriendo a nuestro egoísmo y nuestra carnalidad. Así que si nosotros no crecemos espiritualmente y Cristo no crece en nosotros, es porque nosotros no nos negamos a nuestro propio yo, no nos negamos a nuestro orgullo, no nos negamos a nuestra carnalidad. Cristo crecerá en nosotros y creceremos espiritualmente en la medida que nos neguemos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, dijo Cristo,
Solo tú y nada más que tú eres Rey, exaltado por sobre todas las cosas. Nada podemos recibir si no nos es dado del cielo. Te alabamos, te adoramos y con humildad hoy te reconocemos como nuestro santo y soberano Dios. Y nosotros como mortales y pecadores, que solo somos lo que somos por tu gracia y por tu misericordia. Toca nuestros corazones y haznos humildes cada día y concédenos, Padre Santo, el hacer tu voluntad cada día, porque solo así te exaltamos y te glorificamos. Que nuestras palabras reflejen en hechos lo que nosotros pronunciamos y decimos con nuestros labios. Bendito seas tú, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Los encomiendo en tus manos en esta semana y te ruego que los ayudes y los guíes en cada decisión que tomen. Que refrenes sus pensamientos y sus pies y sus manos para no pecar contra ti. Guárdanos, Señor, de toda tentación y líbranos del maligno, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.